La caseína micelar, pues, ahí cabe aclarar nada más que cuando tenemos caseína ácida, caseína láctica o caseína al cuajo, tenemos de la proteína el 90% el 100% es caseína. Pero en la caseína micelar no puede ser así, por la forma de obtención. Se obtuvo por microfiltración, entonces se retuvo forzosamente algo de las proteínas séricas. ¿No? Que tenemos un rango entre 95,5 en el caso óptimo de caseína a proteínas séricas, hasta un 82,18 de caseína a proteínas séricas. No tenemos el 100% de caseína. Es un producto muy interesante, pero también lo es más apropiado para uso nutricional. Para poder entender cómo funciona el cuajado y cuál es la teoría detrás de la precipitación de la caseína para la formación del queso, basémonos en un modelo que nos ayude a entender lo que está ocurriendo. Ese modelo es el modelo de Holt. Le llaman el modelo de la zarzamora por su parecido con una zarzamora. La micela de caseína está constituida por submicelas. En el interior de la micela de caseína tenemos las caseínas alfa S1, alfa S2 y beta. Y en la parte externa tenemos la capa caseína. Las submicelas son como las partes de la zarzamora, lo que hacen el grano de zarzamora en sí. Entonces, cada parte de la zarzamora es una submicela. Está unida una a la otra por puentes de calcio. Esto es importante, muy importante, cuando estamos diseñando fórmulas para bases para análogos. Que las bases para análogos se fundamentan en caseína al cuajo, que tiene una estructura micelar como la que mostramos en el esquema. La quimosina, que es la principal enzima del cuajo, es específica para la capa caseína, que se encuentra en la periferia de la micela de caseína, de acuerdo al modelo de Holt. Esa unión es entre los aminoácidos 105 y 106, que es metionina y fenilalanina. La quimosina llega y, como si fuera una tijera, corta los pelitos de capa caseína. Esos pelitos actuaban como repelentes. Cuando dos micelas se encontraban, entonces se repelían por la capa caseína. En el momento en que llega la quimosina y corta esos pelitos, ya no hay nada que les repela y entonces acaban por precipitarse. Ese es el proceso, a muy grosso modo, de cuajado. Hablaba yo de la especificidad de las enzimas porque el cuajo, ¿para qué le sirve al becerro el cuajo? Pues para digerir la leche de la madre. Cuando el becerro está lactando, entonces la enzima predominante en el cuajo es la quimosina. Cuando el becerro ya empieza a lactar menos y alimentarse más de pasto, empieza la proporción de pepsina, que es no específica, a hacerse mayor y la de quimosina a disminuir. La quimosina ataca, como decíamos, a la capa caseína en un punto muy específico. La pepsina es una enzima proteolítica no específica, entonces va a atacar en donde se le pega la gana. ¿Cuál es el resultado de eso? Que cuando yo tengo un cuajo natural que está constituido de una mezcla de quimosina y pepsina y el animal del que se obtuvo el cuajo fue sacrificado ya tardíamente, el animal ya no estaba lactando tanto, entonces la cantidad de pepsina en el cuajo va a ser mayor y el resultado final va a ser que vamos a obtener quesos con amargor residual. Pasa el tiempo y el queso se va haciendo más amargo. Por consiguiente, vamos reflexionando entonces un poquito lo que la teoría nos ha enseñado. Primero, si uso cuajo natural para la obtención del queso, pues entonces lo mejor es que sea un queso que vaya a tener una rotación rápida, es decir, no es un queso que voy a madurar, porque si lo maduro, la presencia de la pepsina va a causarme peptonas o cuerpos aminoácidos amargos, ¿no? Grupos de aminoácidos, cadenas de aminoácidos, 5 o más, que van a ser los que me den el sabor amargo del queso. Entonces,
la solución es utilizar cuajo 100% quimosina, si no quiero que haya amargor. Si yo voy a hacer un queso fresco cuya rotación es rápida, puedo usar un cuajo no específico, sin riesgo de que el queso se torne amargo. Pero si voy a hacer un queso semimaduro que dure por lo menos 2-3 meses en maduración, voy a tener sabores amargos si uso cuajo microbiano o un cuajo no específico. Entonces lo mejor es usar cuajo 100% quimosina para quesos que no son frescales, que no tienen una rotación rápida. Y para quesos frescales sí puedo usar ambos, o el 100% quimosina o los microbianos no específicos, o un cuajo natural alto en pepsina. Decía que había, tratando de explicar un poquito el tema del amargor, hay 3 formas de impartirle amargor a un queso inadvertidamente, ¿no? Una es, como había explicado ya antes, muchos operarios tienen la costumbre de decir, si poco es bueno, más es mejor. Entonces, pues yo traigo un poco de prisa y pues, quiero acortar el tiempo de cuajado, ¿no? Entonces, vamos a bajarle a la mitad y le agregamos más cloruro de calcio y le agregamos más cuajo para que esto se acelere. El resultado de agregar más cloruro de calcio va a ser que vamos a causar amargor finalmente residual, por lo menos un resabio extraño. Esa es una, entonces, exceso de cloruro de calcio. 2, uso de cuajos o de enzimas proteíticas no específicas, como la pepsina o como los cuajos microbianos. Es la segunda. Y la tercera sería el uso de leche con un contenido de enzimas cicrofílicas excedido. Esto resulta, sobre todo cuando alguien quiere trabajar solo de lunes a viernes, y entonces la leche de la ordeña del viernes la guardan sábado, la noche del viernes, sábado, domingo, y la procesan el lunes. Hay un incremento en el contenido de cicrofílicas, se llaman así precisamente porque es factible, son susceptibles de crecimiento a temperaturas bajas de refrigeración, hasta los 4 grados centígrados. Estas bacterias van a ser inactivadas con la pasteurización, pero no así las enzimas proteolíticas que segregan. Entonces, cuando hay la lisis bacteriana, la enzima proteolítica es expulsada al medio y esta no es inactivada con la temperatura de pasteurización. Aquí vamos a tener una concentración mayor de enzimas proteolíticas en el medio cuando usamos leche de fin de semana. Es decir, le llaman el síndrome de la leche de lunes. Entonces, resumiendo, tenemos 3 posibles causas de amargor en los quesos: uso excesivo de cloruro de calcio, uso de enzimas coagulantes no específicas y exceso de cicrófilos en la leche. Utilicemos la base teórica del diseño o del modelo de composición de la micela de caseína de Holt para saber por qué no toda la leche en polvo es útil para fabricar queso. ¿Recuerdan lo que mencionábamos en dicho modelo? De que cuando calentamos la leche, mientras más la calentemos, las proteínas séricas que estaban globulares en forma nativa se desdoblaban al desnaturalizarse, y esto permitía que con más calentamiento hubiera más formación del complejo beta-lactoglobulina capa caseína, y esto me impidiera la acción de la quimosina. Esto hace entonces que la leche en polvo, particularmente, sea clasificada en función de su tratamiento térmico. Y esto se encuentra, como ustedes lo pueden ver, impreso, o debe encontrarse impreso de alguna manera en los sacos de la leche que ustedes vayan a utilizar. Pero lógicamente ustedes tienen que exigir en el certificado de calidad cuál fue el tratamiento térmico de esa leche. Porque si el tratamiento térmico fue alto, entonces esa leche no va a ser útil para la producción de queso. Puede ser útil para otros derivados, para otros productos alimenticios,
pero no necesariamente para queso. Ahí se encuentra impreso en un costado del saco, pero en el caso de la leche que nosotros vamos a emplear para hacer la práctica del queso hoy, un queso totalmente recombinado, se encontraba impreso en la parte de abajo. En algún punto tenemos que ubicar por lo menos una señal que diga LH, no necesariamente puede decir low heat, pero por lo menos tiene que decir el indicativo de que es una leche tratada suavemente térmicamente. De otra manera no nos va a funcionar para hacer queso. Esa tabla nos ubica más o menos para decir, bueno, entonces si yo voy a hacer qué derivado lácteo, qué producto alimenticio, qué tipo de leche puedo usar. Si ustedes van a hacer yogur, pueden usar una leche de tratamiento térmico medio o bajo, pero si van a hacer queso, solo bajo. Si van a hacer mantequilla, puede ser alta. Si van a hacer productos de panificación, también puede ser una leche con tratamiento térmico alto. Pero otra vez, si van a hacer queso, solo podemos utilizar leche con tratamiento térmico bajo. Este esquema nos va a explicar un poco mejor lo que ocurre, sobre todo cuando les explicaba yo lo de la leche UHT, porque no resultaba útil para la obtención de queso. Si se fijan en el esquema, las proteínas de suero de forma nativa están como dobladas. Cuando empezamos el calentamiento se desdoblan, exponiendo los radicales sulfidrilo con los que van a formar puentes de azufre. Si yo caliento excesivamente una leche, las proteínas séricas van a formar entonces un complejo, sobre todo de la principal proteína del suero, que es la beta-lactoglobulina, con la capa caseína a través de puentes de azufre. Esto lo que hace es, ese complejo bloquea el sitio activo sobre el cual actúa la quimosina. Entonces, eso les hace entender quizás el de por qué la leche UHT no cuaje. Tiene bloqueados los sitios activos de la quimosina, formando ese complejo de beta-lactoglobulina con capa caseína. Ese esquema es muy ilustrativo. Como Deming solía decir, ¿no? Sin teoría la experiencia no nos enseña, Deming lo decía muy elegantemente, decía no nos enseña un carajo, pero diciéndolo en términos vulgares, no nos enseña nada la experiencia si no hay un soporte teórico. Entonces, esto es lo que yo pretendo que sea como el soporte teórico en el cual basemos decisiones o explicaciones que nos ayuden a entender por qué una cuajada falla o se prolonga. Vamos a irlo aclarando conforme vayamos asimilando más la teoría.